Muy buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, vamos a empezar con el teórico del curso de metodología, el cual va a ser el repaso, básicamente, de todos estos temas de estadística. Va a ser un repaso de lo que fue matemáticas 05, la parte estadística, y son conceptos que es útil hacer un hincapié en repasarlo por el hecho de que se va a utilizar mucho en la segunda parte del curso. En la otra parte del curso de aplicada se va a utilizar mucho estos conceptos. Entonces vamos a empezar repasando un poco sobre la probabilidad. Repaso simple, como para recordar algunos términos de lo que vamos a hablar de mi curso. Y el primer concepto que vamos a utilizar es lo que es el experimento. Un experimento consiste, es lo que ustedes saben cotidianamente lo que es un experimento, que consiste básicamente en un proceso para extraer datos para poder tomar, hacer una estadística, una probabilidad. ¿Ah? El experimento es el proceso por el cual, qué es lo que se hace para obtener datos. Después hay conceptos claves de esto, que es un evento simple. Bien, y un evento simple sería algo así como algo que no se puede dividir. ¿Tá? Eh, Vamos a obtener resultados, vamos a obtener algunas medidas. ¿Tá? Un evento simple es algo que no se puede subdividir más de lo que ya está. Por ejemplo, si vamos con el famoso dado, si tiramos un dado del 1 hasta el 6, un evento simple sería, bueno, el 1. ¿Ah? Decir que un evento simple sea obtener menores al 2, menores o iguales al 2, no es un evento simple porque eso se puede dividir en algo más. ¿Ah? En el caso de que tengamos un dado del 1 hasta el 6, claro. Bien. ¿Sabes? Algo que no se puede dividir en algo más, básicamente. Después tenemos lo que es un fenómeno aleatorio. La probabilidad de la estadística se basa mucho en lo que es la aleatoriedad. Fenómeno aleatorio es algo un resultado que no se puede predecir. Si nosotros tiramos un proyectil con una inclinación de 30 grados, con una velocidad inicial, con una posición inicial, sabiendo la aceleración inicial, o mejor dicho, la aceleración que se tiene, o la aceleración gravitatoria, o ese tipo de cosas, podemos predecir de la condición inicial, determinar cuáles van a ser los otros puntos respecto al tiempo, la velocidad respecto al tiempo y demás. Eso lo podemos predecir, eso no es un fenómeno aleatorio. Sin embargo, si nosotros tiramos un dado, deberíamos conocer la fricción del aire cuando tiramos el dado, la rotación del dado, el momento de inercia que tiene el dado. El dado, al tener seis puntos de un lado, tiene un peso distinto que el que tiene un punto solo. Hay un montón de factores que afectan para saber, para poder determinar cuando yo lanzo el dado qué es lo que va a salir. Los golpes en la mesa, o donde repercuta el cambio de cantidad de movimiento del dado, todo ese tipo de cosas. Tenemos una limitación humana, por así decirlo de una manera, de poder determinar si yo tiro un dado, si mi cara ve un 5 y lo tiro, qué es lo que va a salir. Dependiendo de la velocidad con la que lo tiro. Son cosas que, muchísimos factores que es imposible prácticamente determinar qué es lo que va a salir. Entonces, eso es un fenómeno aleatorio. Nosotros no podemos predecir si yo tiro
un dado, ¿qué es lo que va a salir? ¿Tá? ¿Podemos asociar una probabilidad? Claro, sí. Si tiramos dos dados, que la probabilidad que sea un 7 sumado con los dos dados es mayor que la que sea un 6 y un 6, sea 12. Podemos calcular ese tipo de cosas, pero no podemos determinar exactamente qué es lo que va a salir en cada tirada. Entonces, eso es un fenómeno aleatorio, algo que no podemos predecir qué es lo que va a salir. Bien. Y bueno, después tenemos lo que es el espacio muestral. Y el espacio muestral es el conjunto, un conjunto en probabilidad, formado por todos los eventos simples posibles que pueden ocurrir. El espacio muestral, recuerden que la simbología era la letra sigma mayúscula y era todos los eventos simples que tenía. En el caso del dado, 1, 2, 3, 4, 5. En probabilidad, el ejemplo del dado es el clásico. Pero en este curso van a tener muchos ejemplos distintos al de un simple dado. La probabilidad se aplica mucho más que un dado, no solamente un dado. Bien. Y después tenemos lo que es el suceso. Y el suceso es un subconjunto del espacio muestral. El suceso está formado por uno o más de un elemento simple, evento simple. Si decimos que salga el 1 es un suceso, si decimos que salga menor o igual a 2 es un suceso, porque está formado por uno o más de un evento simple, eso son sucesos, son su conjunto del espacio muestral. Bien, entonces, a modo de definición de cosas que se nombran en la probabilidad, y ahora vamos a hablar un poco de la terminología de conjuntos únicamente para repasar teóricamente los conceptos. Todo esto son cosas que ustedes vieron en Matemáticas Flo 5, es un simple repaso nomás, pero recordad que la probabilidad, en el caso que estemos hablando de conjuntos equiprobables, ¿está? Recuerden que tenemos conjuntos equiprobables y no equiprobables. Un conjunto equiprobable, el evento simple, cada evento simple tiene la misma probabilidad de salir. Cada evento simple tiene la misma probabilidad de salir. Si hablamos de un dado legal es el que tiene cada una de las caras una misma probabilidad de salir. O sea que el espacio muestral sería un poco más abajo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uno de estos eventos simples tiene la misma probabilidad de que surja ese evento simple, de que se dé ese evento simple dentro del fenómeno aleatorio. Entonces, cuando pasa este tipo de cosas, si queremos decir, bueno, la probabilidad de que salga 2 o menos, ¿qué significa? Que salga el 1 o el 2. Entonces, en casos equiprobables, la forma de calcularlo es, bueno, los casos favorables, que en este caso sería que salga el 1 o el 2, tengo dos casos favorables, dividido en los casos totales. Son 6 casos totales, 2 sextos, o un tercio. Esto sería en casos equiprobables,
que no vamos a detallar cálculos de ese ejercicio de más que un ejemplo, ¿verdad? De casos equiprobables, es únicamente a modo de repaso. Y los no equiprobables son los que no tienen la misma probabilidad de salir. Por ejemplo, si el dado no es legal, hay unos números que no tienen la misma probabilidad de salir, por ejemplo, y muchas funciones más que vamos a ver en el curso que no son improbables. Entonces, el cálculo de probabilidad no se puede calcular como cantidad de totales de favorables sobre los totales. ¿Ah? Cantidad de favorables sobre los totales se hace únicamente cuando son equiprobables. Cuando hablamos de, lo vamos a ver más adelante, vamos a ver equiprobabilidad. Tiene que haber pistas o algún indicio de que haya equiprobabilidad. En los ejercicios se suele aclarar o dan ideas de que el conjunto, el espacio muestral, es equiprobable o no. ¿Ah? Si tenemos alguna función conocida o de alguna otra manera se va a entender. En la práctica, uno de los casos más utilizados, uno de los escenarios más utilizados de equiprobabilidad es cuando hacemos una función empírica, una distribución empírica, tema que vamos a ver en el práctico 2, un ejercicio vamos a ver al final del práctico 2. Pero eso es algo que en la práctica se suele utilizar, porque cuando no se tiene ningún tipo de información, una buena opción es acudir a algo empírico 100%. Que bueno, eso lo vamos a ir viendo a medida que se desarrolle el curso. Bien, entonces, vamos a hablar ahora de lo que serían los conjuntos. Esto trabaja mucho con conjuntos. Y bueno, solo para recordar los tipos de conjuntos que tenemos. Conjuntos y probabilidad. La probabilidad se usa conjuntos, entonces es útil saber o recordar unas propiedades de conjuntos, así como también es útil recordar qué es una función de probabilidad. Una probabilidad, una medida de probabilidad, todo modo resumido porque son todo cosas que ya se han visto, para que no quede muy repetitivo, es únicamente un resumen rápido. Una medida de probabilidad, en este caso, o sea, siempre, lo que vamos a decir es que tiene que cumplir tres condiciones. La primera condición es que dado un conjunto A perteneciente, dado a un conjunto o subconjunto perteneciente al espacio muestral, puede ser un suceso. Recordemos, si A se incluye, los conjuntos incluyen los elementos pertenecen a campos normal. Entonces, dado un conjunto A que se incluya en el espacio muestral, se dice que esto es un subconjunto, o mejor dicho, esto es un suceso. Ya que esta es la definición de la terminología de subconjunto. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir para que sea una medida de probabilidad? Se tiene que cumplir que, bueno, la probabilidad de A sea mayor o igual a 0. ¿Tá? La probabilidad del espacio muestral sea igual a 1. Bien, y dados A sub I unión A sub J, esto es probabilidad de A sub I más probabilidad de A sub J
En realidad esto sería siempre la teoría o la forma en la que está escrita, la forma en la que se escribe por lo general las tres condiciones de medida de probabilidad es esto para todo A sub I, para todo I distinto de J, o sea, para todos los I, para todos los J que sean distintos, que cumplan que A sub I intersección A sub J es el espacio básico. ¿Ah? Hay que recordar lo siguiente. Recordemos que en general A unión B, dado A y B dos subconjuntos o dos sucesos, y esto es P de A más P de B menos P de A intersección B. Cuando sumamos A y B, le sumamos dos veces lo que tienen en común y acá se lo compensamos sacándose los totales. Cuando se habla de la teoría de la medida de probabilidad, la definición por lo general en bibliografía se encuentra de esta manera. Y acá no es que pueda asumido, pero se puede corroborar fácilmente de que, bueno, esto siempre va a ser bastante 0 y 1, porque lo máximo que se obtiene es cuando el espacio muestral, o sea, cuando calculamos la probabilidad del espacio muestral, o dicho de otra manera, cuando el suceso es el espacio muestral, pues la probabilidad del todo es 1. De acá se puede deducir que la probabilidad, si A es el espacio vacío, es un conjunto vacío, la probabilidad va a ser 0. ¿Va? Y después tenemos todos los intermedios. Y bueno, de acá la notación clásica es que, dado dos conjuntos disjuntos, recuerden que disjuntos es cuando pasa esto acá, cuando no tienen intersección, la probabilidad de la unión es la probabilidad de la suma. En casos generales se verifica esto. ¿Bien? Recuerden, es sumarlos, le sumamos dos veces lo que tienen en común, se lo compensamos. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar un poquito más de probabilidad y después vamos a pasar a las funciones, que también sirven para calcular probabilidad. Un concepto muy útil de la probabilidad es la probabilidad condicional. Probabilidad condicional, probabilidad condicionada. Si bien no vamos a hacer cálculos de probabilidad condicional, más que un simple ejemplo que vamos a explicar ahora, para modo de recordatorio, esto todo a modo de recordatorio para lo que vamos a hacer después, que también es un recordatorio que le sirve para el curso en general, para aplicar, para toda aplicación. La probabilidad condicional se basa en que calculemos la probabilidad de que ocurra un suceso sabiendo que ya hay un suceso del mismo espacio muestral que ya ha sucedido. ¿Tá? Dicho de otra manera, si tenemos A y B, dos sucesos del espacio muestral, básicamente esto es decir que tanto A como B pertenecen al espacio muestral. ¿Bien? ¿Se puede escribir así o se puede escribir de esta manera? Entonces, la probabilidad de que ocurra A
sabiendo que ocurre B es una probabilidad condicional. La probabilidad de que ocurra A sabiendo que ocurre B, estamos teniendo como pista, como referencia de que B ya ocurrió. Entonces, tenemos que calcular, o sea, expresar la probabilidad de que ocurra sabiendo que B ya ocurrió. ¿Bien? Esto es siempre acá. Entonces, ¿cómo se calcula esto matemáticamente hablando? Esto es la probabilidad de A intersección B dado, dividido, perdón, probabilidad de B. Esto tiene trasfondo el concepto de casos favorables sobre casos totales. O al menos en esta fórmula se puede ver ese formato, esa analogía. Fíjense que los casos favorables, imagínense que tenemos acá todo este, sea el universo o el espacio muestral, esto sea A y esto sea B. Sabiendo que B ya ocurrió, nos va a interesar saber que todo esto de acá es nuestro nuevo espacio muestral frente a este problema. Porque sabemos que ya ocurrió eso, entonces vamos a limitar a únicamente todo lo que está acá adentro. La probabilidad de que ocurra sabiendo que esto ya pasó es esta intersección dividido todo B. ¿Qué significa eso? Como sabemos que B ya ocurrió, esto es el nuevo espacio muestral. Lo tomamos como el nuevo espacio muestral. Y la intersección de A con B es los elementos de A que están en el espacio muestral nuevo que estamos asumiendo. O sea que son los elementos de A que pertenecen a B, la intersección. Bien. Entonces, vamos a hacer dos ejemplos simples y rápidos. Y en este curso la idea es que, bueno, si bien es todo un repaso de esto, es una oportunidad también para poder aplicar los ejercicios. De hecho, algunos ejercicios son iguales a los de 0,5, los que ustedes ya hicieron. Pero la idea es poder aplicarlos y verlos de otro punto de vista, no tanto formulísticamente, por decirlo de alguna manera, sino aplicando el concepto de lo que serían cada una de las cosas. Bueno, el ejemplo 1 es el caso del dado. En el caso del dado vamos a asumir que A es 1, 2, 3 y B son los pares. Si quisiéramos calcular, por ejemplo, la probabilidad de que ocurra... Vamos a poner al revés. De que ocurra B sabiendo que A ya ocurrió, esto sería la probabilidad de B intersección A dividido la probabilidad de A. Acá es siempre lo que ya ocurrió. Acá también. Esto es lo que quiero que ocurra. Entonces, acá podemos hacerlo de dos maneras distintas que en realidad son lo mismo.
El espacio muestral 1, 2, 3, 4, 5, 6. En caso del dado sería eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? La probabilidad de B intersección A, B intersección A, son los elementos que tienen en común A y B. Que en este caso es únicamente el 2. Entonces la probabilidad es 1 sobre 6. ¿Por qué 1 sobre 6? Esta probabilidad de acá. Porque la probabilidad de B intersección A es que se haga el 2. ¿Cuál es la probabilidad de que se haga el 2? En el espacio muestral. 2 en 6. Es 1 en 6. Entonces es un 6. Y la probabilidad de A sería, bueno, tengo 3 casos favorables en un espacio muestral de 6. Esto es únicamente fórmulas, ¿tá? Lo cual vamos a ver que no es la idea. Que no está mal, pero tampoco es la idea aplicarlo de esta manera. La idea es aplicar conceptos, o sea, resolverlo conceptualmente de otra manera, más conceptualmente. Nosotros calculamos matemáticamente la probabilidad de esta intersección, que es un sexto, la probabilidad de A, que es 3 sextos, y bueno, lo podemos hacer. ¿Tá? Hacemos la cuenta, y esto es, se cancela esto porque es la misma base que está dividiendo en ambos lados, la pasaría multiplicando, se cancelaría acá, quedaría un tercio. ¿Bien? Dos observaciones. No, vamos a ver la observación. Vamos a hacerlo de otra manera, o explicarlo de otra manera, que ya está hecho ahí, y es únicamente decir que esto lo podemos ver, o sea, esto lo podemos ver como los casos favorables de que ocurra A en B sobre los casos favorables, los casos totales, que serían los favorables de que ocurra A. Como A es mi nuevo espacio muestral, mis casos totales son los favorables de A. O sea, tomo que los casos totales son los casos de A. Acá sale automático el cálculo, porque los favorables de A en B son estos. ¿Cuáles de A están en B? Únicamente en dos, o sea, la intersección. Es un caso solo. ¿Y cuántos totales o favorables de A tengo? 3. Porque tengo 3 elementos de A. Entonces la idea es esa, está mucho mejor esa idea. Si bien da lo mismo y la fórmula es el mismo resultado, conceptualmente estamos viendo de que tenemos el formato de favorables sobre totales. Bien. Acá lo que importa es el concepto, no tanto las cuentas, porque la parte conceptual sí la vamos a utilizar, la parte de fórmula no la vamos a utilizar en el curso, básicamente no la utilizamos. Pero el concepto sí, muy importante el concepto. Cuando veamos tres hipótesis, vamos a tomar la base de que algo ya pasó, por eso es algo condicional. Una última cosa para ver, o sea, la comparación, o sea, la observación, es que esto de acá va a ser siempre mayor a esta probabilidad de acá. ¿Por qué? Porque esta probabilidad está hecha sobre el espacio muestral, sobre una base más grande, un sexto. Y esta condicional, o sea, esta de acá, está hecha sobre, los favorables son los mismos, pero los totales son menores. Entonces siempre va a ser una base más chica que me va a aumentar el resultado a un tercio. Un sexto y un tercio. ¿Bien? Acá. Y bueno, vamos a ver ahora un poco de lo que sería la independencia. Y la independencia de dos sucesos, vamos a hablar de sucesos,
tiene que ver con el hecho de que, bueno, dados los sucesos A y B, A y B son independientes, se denota como A y B independientes, esa es la notación. A y B son independientes si cumple que P de A intersección B, P de A, P de B. Cuando son tres sucesos, ahí hay que hacer de independencia de los tres juntos y 2 a 2 con todos. Eso es un poco distinto, un poco esto es un caso particular de eso, pero aspecto del curso únicamente interesa hablar de la independencia. Como para tener idea de la importancia de la independencia entre las variables, hagan de cuenta de que están un ejemplo claro, capaz que no tan claro, pero un ejemplo es la fabricación de guantes de látex, por ejemplo. El compuesto de fabricación de látex tiene que tener un pH determinado, por lo general cercano a 10, 11 el valor del pH, pH cercano al valor del amoníaco. Entonces, para mantener ese valor de pH, lo que suele agregar son algunos estabilizantes, algunos buffers, pero hay veces que en la producción de guantes el compuesto lo que le puede pasar es que pierda la viscosidad. Que pierda la viscosidad o que le aumente la viscosidad. En el caso de que le aumente la viscosidad, se suele por lo general corregir con depende del caso, pero hay cierto tipo de casos en el que se le suele agregar lo que llama la potasa cáustica, el hidróxido de potasio, y eso lo que hace es me corrige parcialmente el problema de la viscosidad y además tiene efectos bastante beneficiables para el control de microorganismos en el compuesto, pero como consecuencia me da un aumento del pH. Ustedes saben, la potasa cáustica, el dióxido de potasio tiene un pH bastante alto, al igual que la soda cáustica, el dióxido de sodio. Son bases con pH bastante alto. Y el corregir un problema me conduce a que me está variando otros parámetros de importancia de la producción, del proceso. Entonces, ese tipo de agregados o esas manipulaciones no son independientes, porque yo le agregue potasa cáustica para hacer un correctivo en el compuesto, en el proceso, me afecta otros parámetros del mismo. Entonces, obviamente, hay soluciones, hay formas de hacerlo, de corregir el efecto que produce la potasa, de corregirlo con otro elemento que también cambia tus parámetros, así buscar el equilibrio óptimo. Pero yo lo que quiero explicar con esto es la importancia de la independencia. Si todo fuera independiente, bueno, cambia la viscosidad, le agrego un compuesto que me cambie solamente la viscosidad y no afecte más nada. Sube el pH, cambia el pH, le agrego otro compuesto, que cada compuesto manipule una sola variable. Estaría genial, estaría ideal que todo fuera independiente. En la práctica no es tan así, por eso hay que valorar cuando las cosas son independientes, tiene cierto valor. En la práctica o en los procesos se busca eso, y hay otro tipo de cosas que se busca totalmente lo contrario. ¿Tá? Cuando hacemos una regresión lineal, cuando hacemos una predicción, formar un modelo matemático obtenido por la predicción de datos experimentales, se busca que haya
correlación total o correlación o un grado de dependencia entre mi variable X y mi variable Y, por ejemplo. Eso lo vamos a ver en el último práctico. Que buscamos una dependencia de las variables. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Hay que saber diferenciar cuando son independientes o cuando no. Esto, así de esta manera, me dice si son o no son. Hay otro tipo de indicadores o de parámetros, ¿tá?, que nos van a decir el grado de dependencia o independencia de las variables. ¿Tá? Eso lo vamos a ver en parámetros muestrales, con los coeficientes de correlación. Seguramente la clase que viene o la otra. Bien. Este concepto de fórmula se va a aplicar tanto en probabilidad de sucesos como en función. Entonces vamos a hablar un poco ahora de lo que sería, bueno, una variable aleatoria. ¿Ah? Vamos a poner un pequeño ejemplo igual. El mismo ejemplo que tuvimos antes del dado, que A era 1, 2, 3 y B es 2, 4, 6. El espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y A intersección B es 2. Entonces, por un lado, A intersección B, esta probabilidad es un sexto, es un caso favorable en 6 totales. La probabilidad de A son 3 sobre 6 y la de B son 3 sobre 6. O sea, básicamente, esto acá es un medio, nos quedaría que un sexto sería igual a un medio, o sea, 3 sobre 18. ¿Ves? ¿Bien? Eh, 12 acá con... Entonces acá lo que decimos que un sexto es igual a un cuarto, lo cual es absurdo. Entonces, A y B no son independientes. Cosas buenas y cosas malas de esto es, lo bueno es que es muy fácil el cálculo, son cuentas simples. Lo malo es que de la rapidez que tiene el cálculo me saca precisión en el resultado. Porque me dice si son o no son. No me dice el grado de dependencia que tiene. Entonces, son cálculos rápidos, pero bueno, no nos da el grado de independencia o de dependencia. Para eso se hace mucho tipo de análisis. Bien. Bueno, ahora sí vamos a hablar de las funciones de la variable aleatoria. Bien, en la estadística por lo general no siempre es de interés trabajar con resultados de cualquier tipo.
hay ciertas situaciones en las cuales nos interesa trabajar con resultados numéricos. Si bien podemos hablar de alguna condición o que la variable sea del estilo no solamente numérica, sino conceptual, en probabilidad interesa trabajar asignable a cada variable que no sea numérica o que sí lo sea, asignarle un número. Por ejemplo, si hablamos de lanzar una moneda, cara o número, podemos asociar que la cara sea el 0, que el número sea 1, por ejemplo. Si hablamos de lanzar una moneda 2 veces, el espacio muestral va a ser, puede salir cara, número, si la lanzo otra vez, puede salir cara o número. También cara y acá número. Entonces el espacio muestral acá va a ser cara, 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 número, número, cara, número. ¿Bien? Bajándolo un poco más a limpio, podríamos decir que, bueno, asignarle valores numéricos, y eso se suele hacer con la variable o con la letra X mayúscula. Entonces nosotros decimos que, bueno, que nuestro espacio muestral numérico para la X sea 0, 1, 2. Asignándole, por ejemplo, a que X de cara a cara sea 0, X de cara número es igual a X de número cara igual a 1, X de número número igual a 2. Por ejemplo, que la variable aleatoria cuente la cantidad de números que salieron en lanzar 2 veces una moneda. Pueden salirse 2 veces, 1 vez o 2 veces. Y acá este ejemplo conceptualiza un poco algunas cosas del espacio muestral y de la variable aleatoria. Punto número 1 es que este espacio muestral no es equiprobable, y es porque tenemos que esto de acá, para que salga 0 tenemos una chance sola, para que salga 1 tenemos 2 chances, y para que salga 2 tenemos una chance sola. O sea que la probabilidad de que x sea igual a 1 es mayor que la que x igual a 0 y que x igual a 2. ¿Bien? Podríamos decir que la probabilidad x igual a 0 es 1/4, es 1 en 4. X igual a 1 es 2 en 4. Y acá la probabilidad de que x sea igual a 2 es 1 en 4. Es un evento simple de que salgan 2. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar ahora de las funciones en sí. Vamos a hablar de manera genérica. Funciones en probabilidad. Y bueno, la distinción acá, por este título a propósito en mayúscula y minúscula a la vez, es la distinción que tienen las funciones en probabilidad f mayúscula y f minúscula. ¿A qué se asocia cada una? Bueno, tenemos en primer lugar la función de distribución o acumulación, eso por un lado,
y las funciones de densidad o de probabilidad. Las famosas F chica, las famosas F grande. A modo de resumen, lo que se podría decir es que lo vamos a dejar todo anotado ahora, bien, pero la función de distribución es una función en la cual me va a acumular la probabilidad de que la variable aleatoria tome ese valor o todos los anteriores. ¿Tá? Básicamente, lo que vamos a decir que f de que x igual a x, ¿tá? De que la variable aleatoria tome cierto valor, ¿tá? La f grande es. Vamos a explicarlo en variable continua, que es siempre el caso más intuitivo. En el caso del escritor es lo mismo, pero en vez de con integrales con sumatorias. En este caso vamos a ver que es la integral de menos infinito hasta x de la función f chica. Esto es a modo de cálculo, como sería a modo de definición, ¿tá? La f de que x sea igual a x es la probabilidad de que x sea menor o igual a x. Básicamente se puede escribir así simplemente también f de x. Simplemente. Esto es una ayuda matemática simplemente, esto es otra notación abreviada. Lo que significa es la probabilidad de que la variable aleatoria que estoy considerando sea menor o igual que tome valores menores o iguales a cierto valor. En el caso posible a estudiar sería, bueno, la probabilidad de que un día de lluvia dado se junten, llueva una cantidad menor o igual a 27 mililitros equivalentes de lluvia. ¿Ah? Eso sería una posibilidad que estamos calculando el acumulado, nos importa todo, deben decir todo para atrás, son igual de considerados, no es que sean equiprobables, pero son considerados para el cálculo de la acumulación. Y bueno, la otra manera sería, bueno, utilizando la función de densidad, integrándola desde menos infinito hasta x. Por lo general, si en el ejemplo de la lluvia, de 0 hasta x iría porque los negativos no tendrían sentido físico o no sería parte del dominio de la función o lo que se llamaría el soporte de la función. El soporte de la función son los valores de x, o de la función, en los cuales la función no toma valores nulos. La función f chica no toma valores nulos. Eso es el soporte. El dominio de puntos, el conjunto de puntos, en los cuales f chica no toma valores nulos. ¿Bien? Algunas características que tiene que tener las funciones f chica y la f grande, ya lo vamos a escribir ahora, pero es que, bueno, si nosotros estamos acumulando acá para calcular probabilidad, la probabilidad se calcula en el caso de continuo como la integral de la f chica, ¿tá? Entonces, la función probabilidad, la media probabilidad habíamos dicho que no puede ser negativa, y eso trae como consecuencia de que la f chica no puede ser negativa. La f chica, a diferencia de la f grande, puede ser creciente y decreciente, puede ser mayor a 1. Lo que tiene que cumplir es que toda la acumulación de la f chica no supere la unión. ¿Bien? Si supera 1 en valores funcionales, no significa que su integral supere la unión. Si la supera, no es una función de probabilidad. Y bueno, como estamos integrando una función, entonces la f es una función que, bueno, no puede ser nula, pero no puede ser negativa, porque esta función que estamos integrando no es negativa.
no puede ser, por estar reflejada con la función de probabilidad. Esta función, al estar integrando una función positiva, estamos acumulando, le estamos agregando valores positivos. Entonces, f es una función creciente. Recuerden la definición de creciente. Una función es creciente si el valor siguiente es mayor o igual. Ojo con eso. Una función estrictamente creciente es que el siguiente valor de x tenga un valor funcional mayor. Pero la f chica pero la f grande es función creciente. O no decreciente. Es lo mismo. Creciente o no decreciente es lo mismo, porque creciente es que crezca o se mantenga igual. Podemos tener valores en los cuales la función f chica valga 0, entonces no estamos acumulando nada, entonces se mantiene constante, crece, constante, crece, constante. Eso es una función bien, porque es una función creciente. Creciente es que crezca o se mantenga constante. A diferencia de estrictamente creciente, es que sea siempre creciente. En este caso, no tiene por qué ser siempre creciente. Alcanzamos que sea creciente o se mantenga constante, que incluye la extensión. Bien. Vamos a escribir algunas cosas. Recordemos que si queremos calcular la probabilidad de que X en continua, esto es en continua no importa la igualdad o no, porque como estamos integrando, esto se calcula como la integral de A hasta B de f de X diferencia de X. Como se calcula como una integral y la integral en el punto vale 0, entonces no importa en dónde se incluye eso. Si esto está acá, no está, o está así, es lo mismo. Entonces, vamos a ver algunas propiedades que tienen, y tal vez alguna diferencia, que tienen la f chica con la f. Bien, esta es creciente. Recuerden que esto es f crece o se mantiene constante. Pero nunca decrece. Todo bueno. Puede ser creciente o no. No negativa. Esto sí es igual, esto es no negativo. El límite de esto acá, cuando x tiende a más infinito de f de x, cuando tiende a más infinito, esto vale 1, porque es cuando ya acumulamos todo, y cuando tiende a menos infinito, esto vale 0. Cuando tiende a más infinito, esto vale 1, porque acumulamos todo. Cuando tiende a menos infinito, es que estamos recién empezando a acumular, o sea que no acumulamos nada, vale 0. Y en el medio está todo el crecimiento del cual se menciona. Y bueno, estrictamente, como f converge, f a más infinito va a valer 0, como la condición necesaria de convergencia de integrales propias. Pero bueno, eso por lo general no se aclara porque no siempre se da como obviado, digamos. Lo que sí es un punto para comentar es que esta integral
vale 1. Que básicamente esto es el límite a más infinito de la f grande. Recuerden que la f grande era de menos infinito hasta x. Si hacemos el límite acá, nos quedaría esta impropia total. Y bueno, y una cosa a comentar acá es que es continuo por derecha. Siempre que nos acerquemos por la derecha de la función, tiene que ser continuo. ¿Por qué decimos que es continuo por derecha? Porque esto, estamos hablando de caso continuo, es siempre continuo, porque estamos integrando una función seccionalmente continua. Esto ahora tenemos que decir que f es seccionalmente continua. Una función seccionalmente continua es una función que tiene al menos una cantidad finita de discontinuidades. Si tiene discontinuidades, tiene que ser una cantidad finita. ¿Por qué eso? Porque como la estamos integrando, como f es la integral de la f chica, para que exista la integral de Riemann, que sea Riemann integrable, tiene que ser seccionalmente continua. En ese caso, la f grande sería continua, ¿tá? Porque estamos acumulando siempre cosas positivas o, bueno, nada en el caso de que sea así. En los puntos, en los valores que sean cero. Es continua por derecha en el caso de que estemos hablando de una distribución con variable aleatoria discreta. ¿Bien? Pero esta definición cumple ambos. Si es continua va a ser por derecha y si es de discreta va a ser también por derecha. ¿No? Así que bueno, esto sería un poco el repaso teórico que vamos a hacer para esta parte. Y ahora vamos a hacer unos ejercicios del práctico para poder afianzar un poco los temas, recordarlo un poco mejor y bueno, aplicar. El práctico que vamos a hacer ahora es el práctico 1, que tiene únicamente, lo vamos a ver en una clase sola, que es a modo de repasar los conceptos bien básicos de la probabilidad, los cuales vamos a utilizar en estas clases de repaso, en estas 9 clases de repaso, digamos, para los temas que se. Bien, así comencemos con el práctico. Bueno, ahora sí vamos a hacer algunos ejercicios prácticos. Vamos a empezar con el ejercicio número 1, que dice lo siguiente. Hallar todos los valores posibles de alfa, los reales, para que f sea una función de distribución en cada uno de los siguientes casos. En la parte A, una función f de x que se define como, bueno, 0, si x es menor a 0, y alfa x, si x pertenece 0, 1, incluye en ambos casos, y 1 si x es mayor a 1. Entonces, lo que convendría hacer acá es plantearse un gráfico en el que acá tengamos 0, de 0 para atrás vale 0. De 1 para adelante vale 1. Entonces acá lo que tenemos que ver es, bueno, los posibles valores de alfa para que esta función sea de distribución. Entonces x, entonces, recuerden que tiene que ser creciente, entonces alfa negativo no puede ser porque sea decreciente y además negativo.
La condición de más o menos infinito la cumple automáticamente. Entonces lo que tenemos que hacer es conectar esto para acá. Para cualquier valor de alfa, esto va a partir del 0 hacia un lado. Entonces es continua por derecha en este punto de quiebre. Pero en este punto de quiebre de acá, la única forma de que sea continua por derecha es que encontremos de todas las posibles rectas, encontremos justo la que pasa por acá. Si alfa es mayor a 1, supera la unidad, se vuelve decreciente, además no se escribe. Entonces, únicamente acá la que nos interesa, la que nos sirve, sería esta de acá, porque es la que logra en este punto que sea continua por derecha. Continua por derecha lo que significa es que nosotros nos fijemos desde la derecha y la función sea continua. ¿Bien? O sea que, parado acá, digamos que el límite por la derecha se iguala al valor funcional. Como en este caso no incluye acá, la única forma de que sea continua por derecha es que esta condición se ajuste para que pase por este punto. ¿Bien? O sea que es en el caso de que alfa vale. Y acá las cuentas en realidad para calcular este valor de 1, bueno, o sale así diciendo que la recta x pase por este punto, o pueden decir, bueno, límite de x teniendo a 1 por derecha, de f de x, c igual al valor funcional de f de 1. Esta es la definición del límite de continuidad por derecha. Por este lado, este límite, si venimos por la derecha, va a valer 1. Y esto por acá, si lo evaluamos acá en 1, va a valer alfa. Entonces, alfa vale 1 y automáticamente tenemos el resultado. Después, en la parte B, tenemos el mismo ejercicio con una mínima sutileza de cambio, que es esto. Incluye acá y acá no lo incluye. Entonces, esto lo que va a generar es el siguiente gráfico. En este punto, como incluye el 1, esto acá ya es continuo por derecha. Automáticamente es continuo por derecha porque el valor funcional y el límite por derecha es el mismo. Entonces acá, no importa cuál sea el alfa, o sea, alfa no puede ser negativo ni mayor a 1 para que no supere la unidad, ni sea negativo acá, pero para alfa igual a 0, para alfa hasta 1, todas estas de acá, cualquiera de estas va a cumplir que esto es una función de distribución, porque es continua por derecha en 1 y en 0. En 0 porque siempre parte de 0 y en 1 porque está incluido acá. Entonces, tenemos que decir que alfa sea mayor o igual a 0, menor o igual a 1. Todos estos posibles valores de alfa me van a verificar de que esta función es de distribución. Bien. Vamos a hacer algunos del 2. Son unos cuantos ejercicios ahí, pero la idea es que bueno, vayan viendo de uno tras otro para ver cuándo son funciones de distribución y cuándo no. Vamos a hacer, por ejemplo, el 2. La parte
dice que f1 de x va a ser igual a, bueno, 0 si x es menor a 0, 2 menos 0 a x menos x si x es mayor o igual a 0. Bien. Esta función hasta el 0 sería 0. Y acá va a valer, bueno, en 0, cuando x vale 0, esto vale 1. ¿Verdad? Y a medida que x aumenta, esto disminuye hasta tender a 0 y va a converger, bueno, en más infinito esto vale 0. Va a valer más algo así. Entonces, claramente acá lo que tenemos es que esta función supera la unidad. ¿Verdad? Si bien es creciente, supera la unidad. Entonces, no es una función de distribución. Aunque no cumpla una de las características para hacer una función de distribución o de probabilidad, automáticamente no lo hace. Vamos a ver alguna otra. Por ejemplo, la que es la 5. ¿No? Con 5x por la indicatriz de 0 hasta 0,6. Y después solamente la indicatriz. Eso está ahí. Recuerden, la indicatriz es una función que esta, por ejemplo, vale 1 en este intervalo y vale 0 fuera. Y esto vale 1 en este intervalo y vale 0 afuera. Entonces, antes del 0, esta indicatriz vale 0. Vamos a armar una función partida. Esto después se hace automáticamente, pero vamos a hacer que cuando x es menor a 0, estamos fuera de esta indicatriz, o sea que esto vale 0, y estamos fuera de esta indicatriz, entonces esto vale 0. Queda 0 más 0. Y x pertenece 0, 0,6. Recuerden que el punto y coma divide el intervalo y la coma es únicamente decimal para el número. Si x está en este intervalo, esto vale 1, entonces me queda 1,5 x, y esto vale 0, porque está fuera de este intervalo. Si x es mayor o igual a 0,6, está fuera de este intervalo, entonces esto vale 0, y esto vale 1. Entonces es graficar simplemente esa función que está ahí. Hasta el 0 vale 0, hasta el 0,6 es esta función, y después de 1, perdón, de 0,6 vale 1, incluyendo acá. Este valor de acá es evaluar 1,5 por 0,6, que da 0,1. Y esto sí es una función de distribución, porque esta función es creciente, converge a 1, empieza en 0, y es continua por derecha. Continua por derecha porque si tiendo por la derecha, el límite y el valor funcional es el mismo. Porque acá estoy incluyendo
Y acá también. ¿Bien? Si bien no es continuo en 0,6, lo que necesitamos es que sea continua por derecha. ¿Bien? Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer el 9. El 9 nos da la función x menos 1 sobre 4 por la indicatriz de 1 a 2. Y después nos da la función x menos 6, 2, vamos a infinito. Bien. Esto es más. Entonces vamos a graficar acá. Bueno, de 1 hacia 2, acá no incluimos el 2. ¿Sí? De 1 hacia 2, cuando x vale 1, esto vale 0. De 1 a 2 aplica solamente esto, ¿no? Esto vale 0 ahí. Cuando x vale 1, 1 menos 1, 0, que es en 0. Cuando x vale 2, esto es 2 menos 1, 1, sobre 4, 1 cuarto. Entonces, esta función, esta parte de acá, pertenece acá, se incluye, es una recta, y va hasta ese valor. Lo incluye por esto. Luego, exactamente en 2, aplica esta función y esto vale 0. Cuando x vale 2, entonces 2 sobre 8, que es 1 cuarto. Entonces, particularmente, vale lo mismo ahí. Y después esto es más infinito, este límite, nos quedamos con equivalencias, o sea, con órdenes, ¿tá? X sobre X, que es 1. Entonces, esta función va a tender a 1. Entonces, es una función que, bueno, hasta acá valía 0. Acá crece, forma recta. Acá crece en forma ya más curvada, tendiendo al 1, porque este límite vale 1. Entonces, esta función sí es una función también, sí es f de distribución. Bien, esta es una función de distribución porque cumple con esas características. Converge a 1, empieza en 0 y es creciente, no negativo. Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a hacer algunos cálculos que nos pide el ejercicio número 3. El ejercicio 3 nos dice, para funciones de distribución del ejercicio anterior, lo que vamos a calcular van a ser las probabilidades que nos piden. Entonces, ya dejamos esto acá planteado para calcular. Bien. Voy a poner que es x menos 1 sobre 4. Esto es x sobre x más. Esto ya lo borro. Y vamos a calcular algunas probabilidades ahí a modo de práctica. La parte A nos pide la probabilidad de que x sea menor a 1, la probabilidad de que x sea menor o igual a 1 y la probabilidad de que x sea igual
a 1. Entonces, en este caso, nos paramos acá y recordemos que, por definición, f de x era la probabilidad de que x sea menor o igual a x. Menor o menor o igual es lo mismo. Estrictamente es menor o igual, pero en caso de continua no interesa si es igual o estricto. O sea, digo, menor o igual o menor estricto. Porque la igualdad de punto no va a afectar. Entonces, la probabilidad de que x sea menor o igual a 1 en el caso de continua es f de 1. Esto también es f de 1. En continua son lo mismo. Entonces, ¿qué es esto que está acá? Bueno, vamos al 1. ¿Cuánto vale f de 1? Vale 0. Entonces, esto acá vale 0, esto acá vale 0. Y f de 1, P de que x igual a 1, es la probabilidad de que x valga exactamente 1. En el caso de continua sería algo así como la integral de 1 hasta 1 de f de x, que siempre vale 0. La integral o la probabilidad puntual en continua vale 0. En discreta no, pero en continua sí. ¿Bien? En discreta habría que ver cuánto vale f chica de 1. Bien. Vamos a hacer más ejercicios, o sea, la parte B, que nos pide lo mismo, pero en 0,6. Va a ser lo mismo porque vamos a trabajar acá. La parte B va a ser igual. Y vamos a ver la parte C. Y el valor absoluto de x, vamos a hacer. Recuerden que el valor absoluto de esto es x, que sea mayor a 0,5 es que sea 0,5 acá o menos 0,5. Que sea mayor para acá o menor para acá. Todos estos valores acá son que la variable absoluta sea mayor a 0,5. Entonces, esto equivale a decir la probabilidad de que x sea menor a menos 0,5 más la probabilidad de que x sea mayor a 0,5. Le pongo el más porque en realidad es esto, unión esto, pero como son disjuntos, se suma la probabilidad por separado. La probabilidad de que x sea menor a menos 0,5 es esto que está acá, f de menos 0,5, que si nos fijamos acá, vale 0. Y esto que está acá es fijarse, bueno, parado acá en 0,5. Y hay dos maneras de fijarse de esto. Una manera es decir, bueno, me fijo de acá hacia adelante qué es lo que me queda acumular. Acá estoy parado en 0,5, valgo 0. Pero si miro hacia adelante, me queda acumular hasta 1. Entonces, esto va a valer 1. Porque es toda la probabilidad que me queda por acumular. No es todo lo que acumulé, es todo lo que me queda por acumular. Otra forma de verlo es 1 menos p de x menor o igual a 0,5. Por el complemento. Esto es f de 0,5 y f de 0,5 vale 0. 1 menos 0, 1. ¿Ah? Entonces, esta probabilidad termina valiendo
0 más 1, 1. Algo totalmente igual, exactamente igual, que va a pasar en la parte B. ¿Bien? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con, por ejemplo, del ejercicio 2, la parte 5, que también nos había dado que era una función de distribución. Recuerden que hicimos hace un ratito el F5. Que era que hasta de 0 a 0,6 valía 1,5. Y acá era 1. Excelente. Bien. Bueno, vamos a hacer la parte A. Nos pide P de que X sea menor a 1, P de que X sea menor o igual a 1, P de que X sea igual a 1. Y acá sale bastante rápido porque el 1 está acá. Entonces, esto sería f de 1, como es continuo es todo igual, y esto siempre es 0 porque en la igualdad va a ser 0. Bien. Esto vale 1 y esto vale 1. Esta distribución particularmente es lo que se llama una distribución mixta, porque tiene una parte continua y una parte discreta. Particularmente si nos hubiesen preguntado cuánto vale la probabilidad, lo mismo, pero x menor a 0,6, p de que x menor o igual a 0,6, y esto así. En este caso hay que verlo un poquito mejor, y es porque, bueno, si es menor a 0,6, justo en esta parte de acá, tengo que contar esto, ya que esto vale 0,9. Sería ver el instante antes de f de 0,6. Se suele escribir de esta manera también. Acá, f de 0,6 por izquierda. El menos de verlo por la izquierda. Me paro 0,6, voy un poquito a la izquierda y veo cuánto vale. Y esto vale 0,9. Esto sí es la definición de f de 0,6. Entonces voy a 0,6, el que lo incluye, y vale 1. Y en esta igualdad, lo que vamos a ver es qué es lo que pasó en 0,6. Por lo general, cuando hicimos en 1, ¿qué pasó en 1? Nada, tenía 1 y después valía 1. No cambió el valor. ¿Qué pasa cuando hacemos, bueno, 0,3, 0,2? P de que x sea igual a 0,2 es 0, porque lo que vale antes y lo que vale después, infinitesimamente antes, infinitesimamente después, es lo mismo, porque es continuo, va a valer 0. No hay cambio. Acá lo que está pasando es que un instante antes y un instante después hubo este salto de 0,1 unidades. Valía 0,9 un instante antes y 1 un instante después. Entonces, esto es lo de después menos lo de antes. O sea, 0,1. Y esto lo puse acá a propósito porque podemos verlo de esta manera
de que 0,6 es la probabilidad de que x sea menor o igual a 0,6 menos la probabilidad de que x sea menor a 0,6. Si a todo esto menor o igual le saco solamente lo menor escrito, me quedo con el igual. Esto vale 1, esto vale 0,9, esa diferencia vale 0,1. Bien. La parte C es muy parecida. A la que hicimos. ¿Ah? En el caso 0,6 quedó así. Esto sería la parte B, digamos. La parte C es parecida a la que hicimos antes, pero teniendo en cuenta que lo hacemos en 0,5. Vamos a irlo acá. La probabilidad de que x sea menor a 0,5. Mayor. Esto es x menor a menos 0,5 más x mayor a 0,5. Como estamos en la parte continua, el 0,5 es este valor. Recuerden que esta recta es la recta 1,5 por x. Entonces, pasar de cuánto vale el 0,5 es únicamente hacer 1,5 por 0,5, que es 0,75. Es evaluar f en 0,5. Esto acá sería para este caso acá. Lo vamos a ver. Bueno, en menos 0,5, esto vale 0. Y esto, la forma de ver cuánto vale es, bueno, cuando estoy parado en 0,5, vale 0,75. ¿Cuánto me queda acumular para después? Bueno, si estoy en 0,75 y termino acumulando 1, esto vale 0,25. Es lo que me queda para acumular. O lo pueden ver de otra forma. Como que esto es 1 menos la probabilidad de que x sea menos o igual a 0,5. 1 menos 0,75 es exactamente lo mismo que 0,25. Bien. Sigamos. Vamos a por el ejercicio número 4. Dice lo siguiente. Se tiene una variable aleatoria x y su función de distribución f de los reales a los reales, tal que f de x es, bueno, f de x es x sobre 9, la indicatriz de 0 a 3, más alfa x
más alfa X más pi es A más infinito. Con alfa produciendo los reales y nos pide que hallemos alfa para que X sea absolutamente continuo. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer acá es, vamos a planificar, o sea, a graficar un poco cómo sería esto y detallar cuál sería, bueno, la condición para que sea esto una función de distribución o acumulación. Entonces, como estarán pensando, lo que tiene que cumplirse para que sea una función de acumulación es que, bueno, los límites sean a más infinito que valga 1. Esto empieza en 0, entonces de 0 para atrás, todo esto vale 0. De 0 a 3, esto es una recta, en 0 vale 0, en 3 vale 3 sobre 9, es un tercio. En 3, esto vale cierto valor, y el más infinito, esto es alfa x sobre alfa x, siendo especial el pi, el más infinito, esto va a converger a 1. ¿Bien? Capaz que esto es lo mismo, no tenemos que ver si este valor es mayor o no al de. Lo que teníamos que hacer acá es, primero que nada, o sea, lo único que queríamos hacer para calcular el alfa es decir que sea continua por derecha, acá lo es, tenemos que verificar acá. Y verificar que este punto sea mayor o igual al de acá, porque si este punto quedara por acá abajo, la forma, esto sería decreciente y no cumpliría con ser una f de distribución. Entonces, subimos acá la continuidad por derecha. La continuidad por derecha lo que nos va a decir es que, bueno, esto que está acá, este alfa, cuando lo evaluemos en 3, nos tiene que dar automáticamente. La diferencia acá es que si esto es mayor o igual, va a cumplir con que va a ser una función o sea, de acá, como acá pertenece, esto se va a cumplir siempre. Acá lo que vamos a decir es que esta función siempre va a ser una f de distribución, siempre. Pero como nos pide para que sea una variable absolutamente continua, entonces, para ser una variable absolutamente continua, o sea, si x es absolutamente continua, la f grande va a ser también continua. Entonces, la continuidad por derecha es, caso para f de definición, para el caso de absolutamente continuas, o sea, para absolutamente para x absolutamente continua, entonces f es continuo. Entonces, para que se cumpla esto, tenemos que decir que este valor de acá, o sea que donde comienza este, o sea, este punto acá, tiene que valer 3/9. ¿Por qué 3/9? Para que sea continua y enganche con este valor de acá. Para que cumpla esto y además cumpla que
Bueno. Límite x teniendo a 3 menos. Bien. Acá lo que vemos es que esta función evaluada a 3 es 3 alfa sobre 3 alfa más pi. Esto es, por la izquierda va a valer 3 novenos. Y esto, bueno, es lo mismo que la de acá. 3 alfa sobre 3 alfa. Y bueno, para resolver esto, lo que vamos a hacer es simplemente decir que 3 alfa sobre 3 alfa más pi es igual a 3 novenos. O bueno, 3 novenos. Será con eso, nos queda esto para allá, que 3 alfa es 9 alfa, es 3 alfa más pi. O sea que alfa es pi sobre 6. Si alfa es pi sobre 6, entonces f es absolutamente continuo. ¿Bien? Bueno, unos comentarios de funciones de distribución y funciones de acumulación son los siguientes. Cuando tenemos f de distribución, cuando tenemos f de probabilidad, acá tenemos dos cosas. Bueno, para pasar de f grande a, vamos a ver, para pasar de f chica a f grande es la integral de menos infinito a x de f chica. De f de u en realidad, pero bueno, salvando la notación. O sea que básicamente para pasar de f chica a f grande se hace integrando, y todo lo inverso para pasar de f grande a f chica es derivando la f grande. ¿Bien? En el caso que sea continua es esto, en el caso que sea discreta es con la sumatoria en vez de con la integral. El concepto sería básicamente ese. Cuando hablamos de independencia entre variables aleatorias, decimos que x es independiente ahí si se cumple de f de x y la función conjunta de probabilidad es f de x por f de x.
¿Ah? Se cumple también para álgebra. Por lo general, tenemos la información o trabajamos más con F chica, entonces esta forma de verlo es la más común. ¿Ah? Entonces, el ejercicio 5 vamos a explicar algunas cosas breves. ¿Ah? Es un ejercicio de integrales dobles, que en realidad es como a modo de repaso y de aceitar un poco lo que sean los conceptos de funciones de varias variables y distribuciones conjuntas de dos variables aleatorias. Vamos a ver la parte 1, el cual nos dice que tenemos una función de R2 a los reales, tal que f de xy se define como alfa x2 más y2, eso por la indicatriz de 0 a 1 de x2 más y2, todo multiplicado por la indicatriz de y de 0. Bien, tenemos esa función escrita de esa manera. Perfecto. Le pide que calculemos el alfa. Bien. Básicamente la función, únicamente lo que es función, es solamente esto que está acá. Esto acá son las condiciones. Entonces, esta indicatriz lo que me está diciendo que cuando vale 1, cuando x2 más y2 está entre 0 y 1. Vamos a ponerlo de esta manera mejor. Y a su vez, esto vale 1 cuando y está entre 0 y 1. Esto sería básicamente el soporte. El soporte es el conjunto del dominio en el cual la función f chica es no nula. Entonces, si graficamos acá, esto es una circunferencia. Entonces, todo acá adentro vale 1, en el límite vale 1 y acá vale 0. Y a su vez lo tenemos que multiplicar por esa indicatriz, que es cuando y valga este entre 0 y 1. O sea, básicamente es esto por esto, la indicatriz. Esto que está acá vale 1 en la zona roja, digamos, y vale 0 en el resto. Porque esto vale 1 acá adentro y esto vale 1 de acá para arriba. Entonces, con que uno de los dos valga 0, automáticamente todo vale 0. Este producto va a valer 1 cuando todo vale 1, que sería todo esto que está. Bien. Entonces vamos a quedarnos con este dominio acá y vamos a hacer el integral.
que vamos a definir es que esta integral de alfa x2 más y2 vale 0, vale 1. Y acá es cuando despejamos el valor del alfa. Entonces, esto lo que va a convenir es pasarlo a coordenadas polares. Porque tenemos la forma de x2 más y2 y bueno, circunferencia o media circunferencia en el lugar. Entonces recuerden que las polares son x es rho coseno de tita y es rho seno de tita. Entonces, para este dominio, lo que nos va a quedar es que el rho está entre 0 y 1, o sea, el radio, y tita va a estar entre 0 y pi, media vuelta. Entonces lo que nos va a quedar esto es, bueno, esto de acá se transforma en, bueno, el tita va a estar entre 0 y 1, 0 y pi, y el rho va a estar entre 0 y 1. Acá le tenemos que dejar de agregado rho, que es el determinante del jacobiano, cambio variable, y nos va a quedar el alfa por esto que está acá, x2 más y2 es rho a la 2. Porque rho coseno a la 2 más rho a la 2 seno a la 2, y entonces termina quedando rho a la 2. Y esto es diferencial rho, porque estamos haciendo referencia primero a las rho y después de tita. Y bueno, eso termina quedando 0 pi, sacamos el alfa, porque no depende, rho a la 3 de rho 0. Divitimizamos primero esto es de... Esto no depende de tita, entonces se hace esto primero, que es rho a la 4 sobre 4, de valor entre 0 y 1, es un cuarto. Y después, cuando primitivicemos esto, nos va a quedar alfa 0, 1, un cuarto de tita. ¿Qué va a valer esto? Alfa pi sobre 4. Todo esto igualado. Y acá se saca que alfa es 4 sobre pi. ¿Bien? La otra parte de lo que nos pide es la independencia de las variables. O sea, si x e y son independientes o no son independientes. Bueno, esto acá, la idea es no hacer el cálculo numérico porque son cuentas bastante, no tan difíciles, pero no es la idea de trabajar tanto con esa parte matemática, de separar esto en f de x y f de y por separado. Si bien ahí se podría hacer de alguna otra forma, pero lo más aconsejable es trabajar con la parte de geometría, la prioridad es geométrica. ¿Cómo funciona eso? Acá.
Vamos a ver lo siguiente. En este sector, todo acá adentro vale 1 la función. O sea, tiene valores que están acá. Vamos a poner la forma. Si esto es f de x, y acá adentro la función vale alfa, vimos que era pi sobre 4, no, 4 sobre pi. Chequear que era eso. Sí, era 4 sobre pi. Bien. Acá adentro la función vale 4 sobre pi, x no posible. Y fuera vale 0. Entonces, habría que chequear esto de acá, que f de x, y sea igual a f de x por f de y. Y bueno, esto debería cumplirse para todos los puntos. Si hay un punto en el cual no se cumple, entonces no son independientes. Y la verificación se hace en un caso bastante drástico, sería bueno, cercano al 1. Entonces, cercano al 1, lo que tenemos acá es que, bueno, si acá tomamos un intervalo para el x, vemos que hay función que es positiva. Entonces acá tenemos que esto es positivo. Estamos abarcando cierta función positiva porque estamos cayendo dentro de lo que está acá. Lo mismo para el y. Acá vemos que abarcamos todo esto en el cual tenemos funciones positivas. Este producto va a ser algo positivo. Todo esto es positivo. Porque cuando tomamos las marginales de f de x y con la de f de y, nos abarca acá parte del dominio en el cual es positivo. O sea, caemos en el soporte de la función, en la acumulación. Recuerden cómo se calculaban las marginales de f de x y de f de y para cada caso. Queda integrando todo el dominio de y en este caso y todo el dominio de x. O sea, integramos a variable cambiada. Y esto que está acá, esta función de acá, la combinada en estos intervalos de acá, caeríamos acá. Sería para f de x, f de y, y esto acá sería para f de x y. Entonces, esta f de x y cae fuera del soporte y esto vale 0. Entonces, lo que llevamos acá es que 0 es mayor a 0, lo cual es absurdo. Entonces, lo que se dice acá es que, bueno, tanto x y no son independientes. Bien, ustedes para el ejercicio B tienen otra función que igualmente tienen que usar el cambio de variable polar por la forma de la función. Son los cálculos bastante parecidos. Y bueno, para calcular la independencia, la idea también es que no calculen de forma genérica las marginales de f de x y f de y en la conjunta, bueno, la conjunta ya se las dan, pero la idea es que lo hagan por de algún aspecto geométrico como hicimos acá. Esa es la idea para, bueno, para no entrar tanto en detalle con el cálculo, sino en el concepto de lo que significa eso. Así que bueno, cuando termine esos ejercicios ahí y ya perfecto.